Vamos a empezar con una descripción general del código. Tenemos varias interfaces y clases que representan diferentes tipos de vehículos y fábricas para crear estos vehículos. Utilizamos el patrón de diseño Abstract Factory para obtener diferentes tipos de vehículos, ya sean de lujo o no. El patrón Abstract Factory es un patrón de diseño creacional que proporciona una interfaz para crear familias de objetos relacionados o dependientes sin especificar sus clases concretas. Este patrón es útil cuando un sistema debe ser independiente de cómo se crean, componen y representan sus objetos. En nuestro ejemplo, los componentes principales del patrón Abstract Factory son las interfaces CAR y SV. Las clases concretas que implementan estas interfaces, Luxury CAR, Non-Luxury CAR, Luxury SV, Non-Luxury SV, y las fábricas de Vehicle Factory, Luxury Vehicle Factory, Non-Luxury Vehicle Factory. Primero tenemos la interfaz CAR que define dos métodos, getCarName y getCarFutures. Estas dos son las firmas de los métodos que cualquier clase que implemente esta interfaz debe proporcionar. De manera similar tenemos la interfaz SV que también define dos métodos, getSVName y getSVFutures. Estas son las firmas de los métodos que cualquier clase que implemente esta interfaz debe proporcionar. La clase Luxury Car tiene un constructor que acepta un nombre de coche y lo asigna a una variable de instancia. El método getCarName devuelve el nombre del coche. El método getCarFuture devuelve una cadena que describe las características del coche de lujo. La clase Non-Luxury Car también tiene un constructor que acepta un nombre de coche y lo asigna a una variable de instancia. El método getCarName devuelve el nombre del coche. El método getCarFuture devuelve una cadena que describe las características del coche no lujoso. De manera similar tenemos dos implementaciones de la interfaz SV, Luxury SV y Non-Luxury SV. La clase Luxury SV tiene un constructor que acepta un nombre de SV y lo asigna a una variable de instancia. El método getSVName devuelve el nombre del SV. El método getSVFutures devuelve una cadena que describe las características del SV de lujo. La clase Non-Luxury SV también tiene un constructor que acepta un nombre de SV y lo asigna a una variable de instancia. El método getSVName devuelve el nombre del SV. El método getSVFuture devuelve una cadena que describe las características del SV no lujoso. La clase Abstracta Vehicle Factory es la parte central del patrón Abstract Factory. Define dos métodos abstractos, getCar y getSV, que deben ser implementados por subclases. El método estático getVehicleFactory toma un tipo de vehículo, Luxury o Non-Luxury, y devuelve una instancia de la fábrica de vehículos correspondiente. Si el tipo es Luxury, devuelve una instancia de Luxury Vehicle Factory. Si el tipo es Non-Luxury, devuelve una instancia de Non-Luxury Vehicle Factory. Si no se especifica un tipo válido, por defecto devuelve una instancia del Luxury Vehicle Factory. Las subclases Luxury Vehicle Factory y Non-Luxury Vehicle Factory extienden Vehicle Factory y proporcionan implementaciones concretas de los métodos getCar y getSV. El método getCar devuelve una nueva instancia de Luxury Car. El método getSV devuelve una nueva instancia de Luxury SV. El método getCar devuelve una nueva instancia de Non-Luxury Car. El método getSV devuelve una nueva instancia de Non-Luxury SV. Finalmente, en la clase cliente main tenemos el método main que actúa como cliente del patrón Abstract Factory. Primero define la categoría del vehículo, VHCategory, y el tipo de vehículo, VHType. Llama al método getVehicleFactory de VehicleFactory con la categoría del vehículo para obtener la fábrica adecuada. Dependiendo del tipo de vehículo, VHType, llama a getCar o getSV de la fábrica obtenida y guarda el resultado en searchResult. Finalmente, imprime searchResult. Vamos a ver el diagrama de clases que representa este diseño. Interfaz CAR y SV. Aquí tenemos las interfaces CAR y SV. Las flechas punteadas representan la realización, indicando que Luxury Car y Non-Luxury Car implementan la interfaz CAR y que Luxury SV y Non-Luxury SV implementan la interfaz SV. Clases que implementan CAR y SV. Podemos ver las clases Luxury Car y Non-Luxury Car que implementan CAR y el Luxury SV y Non-Luxury SV que implementan SV. Clase abstracta Vehicle Factory. En el centro del diagrama está la clase abstracta Vehicle Factory, que define métodos abstractos getCar y getSV que devuelven instancias de CAR y SV respectivamente. Subclases de Vehicle Factory. Luego tenemos
Luxury Vehicle Factory y Non-Luxury Vehicle Factory, que extienden Vehicle Factory y proporcionan implementaciones concretas de los métodos getCar y getSV. Las flechas sólidas representan la generalización o herencia. Dependencia en cliente main. La clase cliente main tiene una dependencia con Vehicle Factory, lo que se muestra con una flecha punteada. Cliente main utiliza Vehicle Factory para obtener instancias de car o SV y realizar las operaciones necesarias. Ahora veremos la parte del patrón singleton, que consiste en asegurar que una clase tenga solo una instancia y proporciona un punto de acceso global a esa instancia. Esto es útil para objetos que necesitan ser compartidos a través de todo el sistema, como conexiones de bases de datos o registradores de logs, como es el caso que vamos a realizar en este momento. Comenzamos con la clase DBConnection, que sigue el patrón singleton para asegurar que solo haya una instancia de la conexión a la base de datos. El constructor es privado para evitar la creación de instancias desde fuera de la clase. La instancia única se mantiene en una variable privada estática llamada instance. El método getDBConnection es sincronizado y devuelve la única instancia de DBConnection. Si la instancia aún no ha sido creada, se crea en este método. Además, la clase tiene métodos connect y disconnect para manejar las conexiones a las bases de datos. La clase FileLogger también sigue el patrón singleton para asegurar que solo haya una instancia del logger de archivos. Tiene un constructor privado y una instancia única mantenida en una variable estática logger. El método getFileLogger devuelve la instancia única, creando una nueva instancia si aún no ha sido creada. El método log es sincronizado para evitar problemas de concurrencia cuando varios hilos intentan escribir en el archivo al mismo tiempo. La clase consoleLogger implementa la interfaz logger y se usa para imprimir mensajes en la consola. Tiene un método log que simplemente imprime el mensaje recibido a la consola usando systemoutprintln. La interfaz logger define el método log que debe ser implementado tanto por consoleLogger como por FileLogger. La clase LoggerFactory utiliza un método de fábrica para devolver un logger adecuado basado en una propiedad de configuración. El método isFileLoginEnable carga propiedades desde un archivo y verifica si el registro en el archivo está habilitado. El método getLogger devuelve una instancia de FileLogger o consoleLogger basado en la configuración. Si el registro en archivo está habilitado, devuelve una instancia única de FileLogger mediante el método getFileLogger. De lo contrario, devuelve una nueva instancia de consoleLogger. En DBConnectionTest demostramos cómo funciona el singleton al obtener una instancia de DBConnection, conectarse y desconectarse de una base de datos y luego intentar obtener otra instancia de DBConnection, que resulta ser la misma. Finalmente, LoggerTest demuestra el uso de LoggerFactory para obtener un logger y registrar un mensaje basado en la configuración. Ahora vamos a ver el programa. Ahora vamos a ver el diagrama de clases que representa este diseño. La clase DBConnection tiene una relación de dependencia con sí misma a través del método getDBConnection. Utiliza métodos públicos connect, string database name y disconnect. La clase FileLogger tiene una relación de dependencia con FileUtil a través del método log, que recibe el parámetro string llamado msg. La clase consoleLogger implementa el método log de la interfaz logger. FileLogger y consoleLogger implementan la interfaz logger. LoggerFactory tiene una relación de dependencia con FileLogger y consoleLogger a través del método getLogger. También tiene una relación de dependencia con las propiedades a través del método isFileLoginEnable. DBConnectionTest tiene una relación de dependencia con DBConnection. LoggerTest tiene una relación de dependencia con LoggerFactory y Logger.